Doctora, muchas gracias por recibirnos, muy amable. La sociedad quiteña y ecuatoriana conmocionada por este caso execrable de violencia contra Marta. ¿Qué decir, doctora? Se dice que por estar alcoholizados habrían hecho esto. Sin embargo, ¿cuál podría ser una posible explicación ante tanta violencia? Gracias Verónica por la invitación. ¿Qué decir? Es algo muy difícil de saber qué decir, porque como usted dice, estamos todos conmocionados. Sin embargo, yo soy convocada por usted y la televisión desde mi lugar de psicoanalista lacaniana que trabaja aquí en Quito. Desde ese lugar es desde el que voy a hablar, y por supuesto también como ciudadana, ¿no? Como mujer. Es algo que no puedo eliminar, ¿no? Como ciudadana que va por las calles, que también vive en esta ciudad y en esta época que nos tocó vivir tan violenta en ese sentido. Pero, ¿qué decir respecto a ese comentario que usted acaba de decir? Se dice. Primero quisiera decir, ¿quién dice eso? ¿Y desde dónde dice eso? Que el alcohol puede eliminar la responsabilidad de un sujeto, o una sustancia, eliminar la responsabilidad de un sujeto en sus actos respecto de otro, y más cuando es violento y un acto que atenta contra la dignidad, contra el cuerpo de otro sujeto, en este caso de una mujer, de una muchacha. Para el psicoanálisis, todo acto del sujeto humano está íntimamente relacionado con una posición ética. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca, ni siquiera el sujeto psicótico, ni siquiera el autista, está por fuera de una órbita de responsabilidad. Entonces, estas actuaciones de violencia contra la mujer están totalmente programadas, pensadas y, digamos, armadas con conciencia. Saben que lo que están haciendo está mal y lo hacen. Saben que lo que están haciendo tiene efectos sobre el otro, y saben que esto que están haciendo tiene efectos sobre su propia forma de buscar una satisfacción sexual. Eso es lo que hace a este sujeto responsable, porque saben cómo hay que hacer en estas circunstancias grupales para conseguir algo de una satisfacción. Entonces, ahí está la voluntariedad del acto. De ningún modo, ni las drogas ni cualquier otra sustancia deja posibilidad a no imputar una responsabilidad. Desde el psicoanálisis, desafortunadamente lo jurídico no es un tema que yo maneje, pero hoy en día todos estamos un poco a la expectativa de lo jurídico, en España incluso, a la hora de juzgar y de condenar a la manada, fue algo realmente escabroso y polémico, como los jueces ni siquiera estaban a la altura de considerar a la víctima como una víctima de violación. Entonces, porque dijeron que ella no hizo nada. Se imputaba no el caso de violación, sino de abuso. Y el número de años de cárcel bajaba sensiblemente. De hecho, hay uno o dos que ya están en la calle, después de 2 años por buena conducta, ¿no? Entonces, no hay que ser experto en jurisprudencia para, digamos, levantar la voz y cuestionar firmemente esta consideración desde lo jurídico, de lo que rebajaría penas por el hecho de no tener una lesión, por el hecho de que él les conocía o que fue voluntariamente al lugar, ¿no? Cuando sabemos que todo esto está sujeto también a otras consideraciones de abuso de confianza, de uso de estupefacientes, de violencia absolutamente injustificada. No es que ninguna violencia está justificada, pero digamos gratuita, ¿no?
Entonces, todo esto es lo que nos conmociona a todos, y desde el psicoanálisis podría decir, esto son los actos de hombres adultos perfectamente conocedores de cómo obtener un goce sexual, cosa que sí es lo que desde el psicoanálisis llamaría, o desde la psicología, a ubicar qué síntoma hay actualmente en la sexualidad masculina. Hacia allá es donde deberíamos intentar ver qué factores están influyendo para que la masculinidad y la virilidad y todo lo que tiene que ver con el erotismo vivido por un hombre esté en cuestión y tenga que, en algunos casos, porque esto no es general, pero hay algunos casos donde, digamos, el velo de lo grupal es necesario para algunos hombres solventar esto de la sexualidad, que es un tema difícil para todos nosotros los seres humanos, ¿no? Difícil en el sentido porque nunca sabemos bien qué hacer con el otro sexo, y es un poco la teoría lacaniana. Entonces, hacia allá deberíamos dirigir un poco la mirada, quizás desde el punto de vista de la educación y de ver por qué los chicos, los hombres, tienen tanto miedo y tanto odio a su propia sexualidad y a la del otro, a la de la mujer, a la del otro sexo, ¿no? Doctora, ¿se podría decir que necesariamente estas personas que cometen esta violación contra Marta, cuyo nombre está protegido, pueden tener algún rasgo en su personalidad, alguna psicopatía, ser sociópatas, no entender el dolor del otro y hacer esto? No. Firmemente no. Es decir, no necesariamente. Yo estoy contestando esa pregunta literal. ¿Necesariamente una psicopatía? No necesariamente. Que la haya es completamente por fuera de mi posibilidad de saberlo, puesto que no he podido tener la oportunidad de entrevistar a ninguno de ellos en una consulta o en una entrevista clínica o diagnóstica, que no se hace una sola entrevista, un diagnóstico, son varias. Entonces, no necesariamente por estos motivos que le digo. Ahora, patologizar la sexualidad no es un camino tampoco que nos ayude a comprender este fenómeno, a condenarlo, a que las competencias correspondientes juzgarlo, o a las familias y la escuela prevenirlo. Para nada. Psicopatologizar desresponsabiliza al sujeto, ¿no? Ni siquiera un acto criminal cometido por un enfermo mental para el psicoanálisis está por fuera de una asunción de responsabilidad. Está claramente demostrado por casos en la historia que pagar una pena en una cárcel estabiliza a un psicótico, más desresponsabilizarlo e internarlo en un hospital psiquiátrico decae, empeora. Asumir la responsabilidad es terapéutico. Es increíble, pero es así, ¿no? Entonces es mi deber como psicoanalista, y por la experiencia también en la terapia psicoanalítica de los sujetos, digamos, es más bien ayudarles a asumir una responsabilidad en sus dolencias, en sus quejas, en sus síntomas, sus preocupaciones, sus sufrimientos. Hay un punto donde siempre hay una porción donde es posible tomar una responsabilidad. ¿Y responsabilidad qué quiere decir? Asumir el acto como propio y asumir las consecuencias. Doctora, el abogado con el que hemos conversado en horas de la mañana dice que cuando llegó la policía, ellos estaban prácticamente saliendo del lugar con manchas de sangre en su ropa, tratando de negar las cosas. No fui yo, fue él, no fue él, porque eran tres. Y después un policía dice, bueno, tiene que llamar a un familiar, desbloquea el teléfono, ven el video en el cual se comprueba la participación de los tres.
y el hecho de que además de esta violencia tan extrema a la que sometieron a la chica, grabaron y tomaron fotos. Acá, ¿cómo ve usted esto y cómo vería la parte de la víctima? ¿Necesitaría un tratamiento psicológico, me imagino, por un tiempo tal vez largo, para poder, no sé si se llega a superar algo así? Bueno, cada caso indiscutiblemente requeriría un tratamiento singular, individual, particular. No hay un estándar para poder decir es necesario un tratamiento de tanta duración para los casos de violación grupal y encima grabado. Realmente pues no funciona así la cosa. Para Marta, todo el apoyo en el sentido de considerarla la persona víctima hacia la cual se han hecho estos hechos absolutamente inmundos, ¿no? Sin lugar a duda, digamos, la víctima es Marta. De la posición de víctima, que ella pueda ir despojándose poco a poco, porque es un caso que ya se ha conocido, está en los más media, redes sociales, en fin, digamos, hay un post-trauma con seguridad que no existía en otras épocas, donde esto se mantenía en una intimidad de la familia o intimidad del sujeto, que ni siquiera lo decía, ¿sí? Entonces hoy decirlo no solamente significa la posibilidad de obtener la justicia, sino también estar sujeto a el escrutinio público y a la opinión tanto de expertos como de la sociedad en general. Esto también es una fuente de trauma, porque traumatiza los actos reales, violentos contra el cuerpo, contra la mente, contra la subjetividad a la hora de drogarla. Es un atentado contra su subjetividad y contra su estatuto simbólico como sujeto, que es anular la mente, ¿no? Y también está el atentado con las palabras de las opiniones. Y esto es algo nuevo y añadido, digamos, que Marta tendrá que colocarse de una forma donde pueda poco a poco ir saliendo de esta posición víctima de opinión, víctima de violación, víctima de opinión, víctima de debate. Entonces, desde luego, acompañar a Marta en este proceso es fundamental para que ella pueda tomar su posición de sujeto que fue arrebatada en ese momento, su posición de sujeto individual, pensante, deseante, que puede consentir o no la relación que elijan, sea en grupo o no grupo. Esto, no estamos aquí en plan moralistas, ¿verdad? Pero su capacidad de decisión fue abolida radicalmente y violentada. Entonces, un tratamiento psicoanalítico consistiría en dar la palabra otra vez, ¿sí? Por eso es muy difícil aceptar de buena gana, bueno, ¿qué opinas sobre esto? Marta tiene que opinar, tiene que decir, tiene que pronunciarse en una terapia y tomar posición frente a todo esto. Qué fuerte realmente esto, todo lo que usted habla de este trauma que también se genera por todas las opiniones que le culpan a ella, que como así, que estaba tomando con 2 hombres, se supone que eran sus amigos, y el abogado confirma que después de 2 vasos pequeños perdió prácticamente la conciencia ella, lo cual no pasa con un whisky, que fue la bebida que tomó. Sí, digamos, la ruptura de la confianza es algo muy preocupante, ¿no? Que los lazos de amistad comienzan a caer como objetos de sospecha para las mujeres. Claro. Y es lo que hay que tratar de moderar, ¿no? En la medida de lo posible, y encontrar otras formas de protección y no demonizar absolutamente, aunque hoy en día un ex novio, ex pareja comienza a ser un potencial
agresor, ¿no? Pero digamos, encontrar otras formas de protegerse, y que el lazo es lo más preocupante, como el lazo de amistad cae bajo la sospecha. Pero desde luego lo que hay que intervenir, o sobre lo que hay que intervenir, es sobre qué está pasando con los jóvenes hombres, varones, que tienen que cobijar su cobardía sexual, que es una cobardía natural. Todo adolescente es cobarde, todo ser humano es cobarde frente al otro sexo, frente al amor, frente a qué quiere el otro de mí, no sé qué quiere el otro de mí, todos somos cobardes. Pero el pasaje a la edad adulta implica asumir una cierta valentía, así sea un poco forzada, pero la madurez tiene que ver con eso, asumir la valentía. ¿Qué pasa con estos hombres? No son chicos, claro, por favor, no son chicos, son hombres de más de 20 años, adultos, que no han podido hacer este tránsito hacia una sexualidad individual, privada, íntima, con otro sexo el que sea. Y esto es algo, un índice de madurez y, digamos, de un cierto desarrollo en los que todos más o menos vamos yendo. Pero, digamos, esto grupal, esto grabar, es algo como que una imagen tiene que dar soporte a una potencia. Entonces hay algo de la educación sexual donde hay que retomar muy firmemente la conversación con los más jóvenes, los adolescentes, que comiencen a enfrentarse a su propia sexualidad, y ayudarles en este tránsito, para no tener que acudir a estas ayudas ortopédicas como son las drogas, el alcohol, el grupo y la imagen, la grabación, ¿no? Son unas especies de viagras contemporáneas a los cuales acuden algunos hoy en día. Doctora, ¿cómo evitar un poco la revictimización de la persona en el sistema judicial? ¿Cómo puede afectarle psicológicamente a esta persona si es que le hacen dar su testimonio, le hacen otra vez dar su testimonio y resulta que está contando 2, 3 veces lo que le pasó? Sí, bueno, realmente yo no sé, porque eso es algo del sistema jurídico, que, digamos, el testimonio es la única a partir de lo cual se puede tener una idea, dictar sentencia y, digamos, decirle a Marta y a las personas violadas que tienen que dar testimonio, decirles que ese testimonio es una forma de apropiarse de su propia palabra y que las veces que sea necesaria hay que hacerlo sin miedo y digamos, es un pasaje inevitable, que es retomar la palabra. Entonces, les diría que con mucho fuerza y orgullo, ¿no? Aunque sea al policía y luego al juez y luego tantas veces como sean necesarias, entendiendo que es su derecho inalienable, el de la palabra. Entonces, revictimizar por hablar, no. Lo que se victimiza y revictimiza es por la opinión del otro, pero por hablar no, y por dar testimonio tampoco, ¿no? Todas las veces que sean necesarias explicar de nuevo, decir. Entonces, realmente no tomar la opinión del otro como una culpabilización. Realmente son los prejuicios culturales, sociales, de los que son muy difíciles deshacernos, son nuestro sostén simbólico de lo social, pero tienen esta faz también de juzgamiento. Entonces, digamos, una mujer que pueda tomar su palabra también está advertida de que esto puede pasar, pero realmente la psicoterapia puede ayudar un poco para relativizar la fuerza de este otro social que la va a juzgar y ponerla un poco en entredicho también, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable.